Luis Panire, ¿cómo está, don Luis? Hola, profe. ¿Bien usted? Buenas tardes. Bien, hijo, bien, bien, con frío, pero bien. Luis Panire, ¿cómo le ha ido? Ya último día de descanso. Mañana entro a trabajar. Ah, está bien, pues. Está la Sí. Isi. Iván, ¿cómo está Iván? Buenas tardes, profesor. ¿Viene usted? Bien, bien, hijo. ¿Alguna novedad, Iván, aparte del frío? No, profe. Nervioso por la ¿Por disertación. qué? ¿Por qué? La disertación. Ah, les toca ahora a ustedes. Sí, profe. Pero está bien, pues, hijo, si somos todos, ya los conocemos, pues. Uno es tímido, profe. No, usted no tiene nada de tímido. Lo que yo más les encargo a todos, ya, hay poquitos todavía, hay 19, pero no, eso de tímido, con estas presentaciones nosotros vamos a ir eh, dejando de lado esa timidez y vamos a poder ir avanzando, ¿ya? eh, Revisé las pruebas y hay conceptos que yo les he recalcado muchas veces, cómo tienen que ustedes hacer, no sé, resumir, ¿ya? Lo que quieren plantear, pero también tienen que tener una buena redacción. Entonces muchas veces la redacción es la que les juega una mala pasada, porque quieren decir una cosa, pero no les sale. Y ese es el problema, que no preguntan tampoco. Entonces, yo creo que falta eso. A lo mejor todavía están muy tímidos y que lo que pasa de que con esa timidez que tienen para preguntar, tienen vergüenza, no lo sé. Hay muchas cosas que ustedes tienen que ya empezar a ver qué pasa conmigo, po. Si realmente puedo, no puedo, quiero, no quiero. Entonces, yo creo, les sugiero, ¿ya? Que participen. Entonces, no se queden con la duda, porque después la prueba refleja lo que saben nomás, po. Entonces es importante que ustedes pregunten. ¿Sabe qué? No me quedó claro. ¿Esto me lo puede explicar? Y yo no tengo ningún problema. En el horario de clase le puedo explicar 1 y 10 veces, como le he explicado a las personas que me han preguntado. Efectivamente, una recomendación para todos: las personas que preguntan, que participan en clase, les va bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué algunas personas tienen nota máxima y otras no? Es porque no participan, no preguntan, se quedan con la duda y cuando hacen la prueba no saben qué contestar nomás, ¿ya? Pero yo he tratado por todos los medios que ustedes participen, pero si no quieren, yo tampoco los puedo obligar. Acá hay una cuestión personal en donde cada uno tiene que empezar a preocuparse qué pasa con uno mismo, si quiero o no quiero avanzar. Así que eso, pues chicos, en general, yo en las pruebas que ya he revisado, porque subí algunas notas, pero me faltan algunas, pero en Faco, por ejemplo, tengo un solo rojo en Enfaco y los demás son todos azules. Entonces, eso también, las personas que hicieron la prueba solo ya no la van a hacer solo la segunda, tienen que buscar su pareja que les falta para que hagan su prueba. Lo otro, chicos, cuando ustedes suban la prueba, uno solo suba con los nombres de los dos integrantes, porque ¿qué es lo que pasa? De que la última prueba va a ser solo. Ahí sí, no sé cómo la vamos a hacer. Entonces yo le estoy dando facilidades a ustedes, pero ustedes también tienen que responder. Eh,
Ya chicos, buenas tardes, porque ya hay como varios, hay 24, está la mitad. Me voy a quedar con esta lista de la mitad. Ya, descargando. Ya se descargó la asistencia con la mitad de los estudiantes. Hoy día corresponde, ya, sus compañeros van a hacer una presentación de vamos con balance hídrico en la medición de la diuresis. Entonces, los integrantes son Yuri, Byron, Albornoz, Isis, Osandón, Iván Cortés, Catherine Contreras y María Guzmán. ¿Están preparados, chicos? Chicos, ¿están preparados? Sí, profesor, Dígame. ¿estamos preparados? Ya, yo voy a compartir la diapositiva con ustedes, ¿ya? Ah, ya, mejor. Sí. Yo al compartir con ustedes la diapositiva de balance hídrico. Ya. Avísenme, ¿la logran visualizar bien ahí? Sí, se ve. Ya. Los que vayan empezando digan su nombre y bien lentito para que realmente se entienda. ¿Ya? Los compañeros que tengan alguna duda, por favor, pregunten. ¿Ya? Podemos empezar nomás, no sé quién va a empezar, ¿Easy? Sí, Ya. ya. Buenas tardes, compañero y profesor. Nosotros vamos a exponer sobre el balance hídrico y control de diuresis. Nuestros nombres son Byron Albornoz, Iván Cortés, Catherine Contreras, Yurinal y yo, Isis Osandón. Pase nomás la... Ah, ya, gracias. Bueno, para introducirnos al tema, a medida que se va desarrollando la presentación, vamos a ir explicando la relación de la diuresis con el balance hídrico. Les explico qué es el balance hídrico. Esta es una medición y registro de todos los ingresos y egresos de líquidos de un paciente. No, profesor, seguimos en la intro. En un tiempo, esta gestión, por decirlo así, se hace en un tiempo establecido, que siempre es por horas. Al realizar un balance hídrico se debe considerar el peso del paciente y la cantidad de horas por la que se calculará el balance. La diuresis, por otro lado, es el proceso de secreción y eliminación del líquido urinario del riñón. Esto hace como una relación directa al balance hídrico, porque de este modo se puede saber cuánto líquido ha expulsado un paciente y de esta forma poder realizar la medición del balance hídrico. Cabe aclarar que un paciente puede perder líquido de distintas formas, como vómito o sudor o distintas secreciones. Pero la diuresis es como la forma más usada para medir el balance hídrico. También se debe tener presente que cualquier valor del balance hídrico obtenido no es un valor matemático exacto, sino que es un valor aproximado. Y gracias a estos dos conceptos se puede determinar el estado de salud o enfermedad que tiene un paciente, las distintas alteraciones y posibles infecciones. Y esto lo vamos a ir mencionando y explicando más adelante. Abro paso y paso la palabra a mi compañero Iván. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a explicar sobre el balance hídrico. Bueno, el balance hídrico es una medición o cálculo de los líquidos que ingresan e ingresan en el paciente. Al igual que el cálculo del balance hídrico es una práctica habitual en las diferentes unidades de enfermería que permite ajustar el tratamiento para optimizarlo y evitar posibles complicaciones, al igual que ir mejorando la seguridad del paciente para la mejor recogida de datos posible, al igual que se debe disponer de los registros adecuados a dicho fin y los registros así como los protocolos que se debe revisar periódicamente y sus modificaciones que deben ser consensuadas e informadas a los profesionales para seguir a una misma línea para evitar oscilaciones de cálculo. Bueno, su objetivo
el objetivo de calcular el balance hídrico es, por un lado, prevenir sobre la hidratación, que puede traducirse en apertura de ductos arteriosos y a la vez sobrecarga cardiovascular, con edema pulmonar y insuficiencias cardíacas. Y por lo otro es prevenir la hidratación o déficits hídricos que pueden alterar la función renal y el crecimiento. Sus principios básicos del balance hídrico es el agua dentro de nuestro cuerpo, que se mantiene o se distribuye en dos comportamientos mayores, que vendría siendo el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y varía según ciertos factores como la edad, la masa corporal, el sexo, enfermedades y dietas. Y ahora le dejo con mi compañero Byron. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a decir los tipos de balance hídricos que existen. Los tipos de balance hídrico son tres: el neutro, positivo y negativo. El neutro, esto quiere decir que la cantidad de ingresos es igual a la cantidad de egresos. Un ejemplo puede ser si yo bebo 1 litro de agua y orino el mismo litro de agua, estaríamos hablando de un balance hídrico neutro. Y el positivo es cuando los ingresos son mayores a los egresos. Siguiendo con el ejemplo, si yo bebo 1 litro de agua y orino medio litro del agua consumida, estaríamos hablando de un balance positivo. Y el balance negativo se presenta cuando hay una disminución de los ingresos. Esto quiere decir que fueron más egresos que ingresos. Un ejemplo sería si yo bebo 1 litro y orino 1,5 litros, estaríamos hablando de un balance negativo. ¿Puede cambiar, profesor? ¿Cómo podemos calcular el balance? Se puede calcular restándole los egresos a los ingresos, y ahí podemos saber la cantidad que se perdió y la cantidad que se ganó, y también identificar de qué balance estamos hablando. Cambio, profesor. Y algunos tipos de ingresos y egresos. En los ingresos tenemos los líquidos VO, líquidos IV, medicamentos, sangre, alimentos e irrigaciones. En los egresos tenemos la orina, las pérdidas insensibles, pérdidas fecales, pérdidas por sondas y pérdidas por drenajes. Ahora los dejo con mi compañera Yuri. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la diuresis. Primero que nada, decir que la diuresis, ¿cierto?, es la extracción de la orina, ¿cierto?, o la eliminación de la orina, ¿ya? Y es importante en un balance hídrico, ya que gracias a la diuresis podemos determinar, ¿cierto?, el tipo de balance hídrico. Existen 3 tipos, ¿cierto? El normal, el positivo y el negativo que nombraba mi compañero. ¿Cierto? El normal es cuando el ingreso diario de líquidos es igual a los eliminados. Y el positivo es cuando el ingreso diario de líquidos es mayor a los eliminados. Y después finalmente el negativo, ¿cierto?, cuando el ingreso diario de líquidos es menor a los eliminados. Un rango normal para el volumen de orina dentro de 24 horas es de 800 a 2000 mililitros por día aproximadamente. Y una ingesta normal de agua sería aproximadamente 2 litros diarios o 2000 mililitros, ¿cierto? También existen algunas alteraciones cuando tomamos en consideración la cantidad de líquido eliminado por una persona. Por ejemplo, existe la disuria, que se define como una micción dolorosa y dificultosa. Además, puede ser acompañada de sensación de ardor en la uretra, y tenesmo vesical. Y una patología frecuente es la ITU, la infección del tracto urinario, ¿cierto?
Después también tenemos otra alteración que es la anuria, que es la ausencia de producción y eliminación de la orina, que por lo general esta está relacionada con alguna obstrucción en la vía urinaria y como consecuencia puede ser una insuficiencia renal aguda. También tenemos otra alteración que puede ser la poliuria. Esta es un aumento excesivo de micción. Para un adulto normal es de 2,5 litros de orina por día. Después, como consecuencia de esto, tenemos una alteración de la absorción de agua por los riñones. Luego, nosotros podemos observar colores en la orina. Entonces, o en la diuresis, ¿cierto? Lo normal de la orina es un color transparente o de color amarillo muy clarito, como ahí sale la imagen en el primer depósito que se muestra. Al estar alterado, ¿cierto? Este va a presentar distintos colores y uno puede ir ya asemejando a patologías o por qué da ese color esa orina. Si presenta una orina anaranjada, esta puede deberse simplemente al consumo de zanahoria o de remolacha. Pero también hay que tener cuidado porque también puede indicar un problema en el hígado. Si la orina presenta un color así como azul, verdosa, puede ser por la ingesta de espárragos o colorantes verdosos o azulosos, ¿ya? Pero también puede ser alguna bacteria que producen infecciones de orina y por eso da ese color. Después, si la orina presenta un color café o así como cafecito claro, no sé, puede ser debido al consumo de frijoles, ¿cierto? Como porotos o legumbres, cosas así, o habas incluso. Y también se puede ver algunos medicamentos. Y esto puede también ser a causa de problemas hepáticos. Si la orina es de color rosada o rojiza, puede ser producida también por algunos alimentos como los arándanos o frutos rojos, ¿ya? Pero acá hay que tener harto cuidado y ojo y porque puede deberse a la presencia de sangre. Y esto significaría que hay una infección, una piedra en el riñón o por alguna causa más peligrosa como puede ser tumores en la vejiga. También hay otra característica que nosotros debemos ver si la orina tiene olor. Si la orina es de un olor fuerte, puede deberse a algún tipo de alimento también, pero también puede ser consecuencia de alguna infección urinaria o de otro tipo. Si la orina fuera de turbia, esta puede deberse a cálculos en la vía urinaria, que también se acompaña de un olor fuerte y de muchas ganas de orinar. También esto ocurre frecuentemente en las infecciones. Otra característica puede ser si la orina es espumosa. Esta se debe a la presencia de proteínas en la orina y que puede producirse debido a un problema renal. Entonces, es importante que nosotros cada vez que veamos nuestra orina, ¿cierto? O que se le vea la orina al paciente, veamos sus características, tanto de color, ¿cierto? Si tiene un olor malo o cualquier característica o presencia de la orina, es importante también dejarlo registrado. Ahora les voy a dejar con mi compañera Katherine. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para seguir el tema, recalcar que el balance, para tener un buen balance hídrico, es parte fundamental en una medición de diuresis. Bueno, hay dos tipos de formas de medir la diuresis, que se da medición de diuresis con o sin recolector de orina en paciente adulto. Bueno, este procedimiento es el cual se obtiene una medición cuantitativa y cualitativa. Esto quiere decir que también, aparte de la medición en números, están las características de la orina.
Bueno, cuando exista alguna desviación de la salud relacionada con el requisito universal de eliminación, que en este caso es la orina. Además, dicha medición resulta relevante cuando se quiere valorar algunos problemas de salud que obligan a realizar balances hídricos estrictos o valoración de características de la orina. Bueno, los objetivos de este procedimiento es lograr medir el volumen de orina luego de la micción. Al finalizar el procedimiento, se realiza una valoración descriptiva de las características de la orina con el fin de identificar aspectos anormales en caso de requerirlo. Bueno, también está el sistema de doble pesada. Este sistema se lleva a cabo en niños, pacientes pediátricos o adultos que no controlan esfínteres o están inmovilizados. Bueno, este consiste en pesar el pañal seco, pesar el pañal mojado y restar el primero al segundo y anotar la cantidad en la hoja de registro. Bueno, para realizar una medición de diuresis necesitamos los siguientes materiales: los guantes de procedimiento, un biombo, materiales de aseo genital si es que se hace, frasco o una copa graduada, la chata o pato, recipiente para almacenamiento de orina adecuado, las pinzas, hoja de registro y el lápiz. Bueno, los pasos de este procedimiento, bueno, como todo procedimiento de enfermería, se empieza con un lavado de manos. Después tenemos que preparar el material y llevarlo a la unidad del paciente. Ya estando con el paciente se le informa el procedimiento y si las condiciones lo permiten, que no orine en el WC y que nos avise cuando él tenga ganas de orinar. Los colocamos los guantes y después hay que cerrar puertas y ventanas con el fin de resguardar la privacidad de nuestro paciente. Bueno, en el caso de que el usuario presenta una bolsa recolectora, cuando existe un catéter permanente, hay que pinzar la sonda y haga a la válvula con una tórula con alcohol antes de abrirla, para eliminar la contaminación de nuestra orina. Hay que vertir en el vaso graduado la orina, que está contenida la chata o pato donde el paciente haya hecho la orina. Y en caso de la bolsa colectora, se abre la válvula y se vierte el contenido en el frasco graduado. Bueno, después de llevar a cabo este procedimiento, se realiza la medición del volumen de orina y también se van anotando características de esta misma. Para ir finalizando el procedimiento, se deja cómoda al paciente y se registra en la hoja de registro. Cambio nomás, profe. Bueno, el balance hídrico y el control de diuresis es una labor diaria en las plantas hospitalarias y que se encuadra dentro del plan de cuidado bajo diagnósticos médicos, objetos e intervenciones de enfermería. En esto se registran todos los ingresos y egresos de un paciente en un tiempo determinado en horas, como ya se había nombrado, y es importante al momento de realizar el balance hídrico conocer el peso del paciente y la cantidad de horas por la cual se calculará el balance. Finalmente, con el balance hídrico obtendremos un resultado de carácter positivo, negativo o neutro. Su correcto cálculo se evitarán complicaciones, así como detección precoz de posibles patologías, se puede también detectar infecciones y ver cómo se encuentra la salud y la seguridad del paciente. El cálculo de en los pacientes hospitalizados es una práctica habitual en las distintas unidades de enfermería, en donde los pacientes están sometidos a un control estricto de los líquidos aportados y eliminados, para poder conseguir un objetivo terapéutico o evitar las complicaciones derivadas de un exceso o de un déficit de aporte de líquidos en el paciente. Normalmente la diuresis, como es la orina, es el método más común que se utiliza para poder medir el balance hídrico. Con ella, el obtener la cantidad de líquidos egresados es mucho más sencillo, ya que es un líquido más simple, por decirlo de alguna forma, que otro tipo de secreciones como los vómitos
o mucosidad. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, se les agradecería el saber. Ya, tú eres María Guzmán, ¿verdad? ¿La Hola. que dijo la conclusión? No, Isis, Osandón. ¿Y quién es la María Guzmán? ¿María? ¿No? No, profesor, ella no está con nosotros porque no hace PAE. Ah, es que me habían dicho María Guzmán. Entonces yo dije, ¿quién Es será? que nos confundimos porque con ella sí hacemos énfaco, pero no hacemos PAE. Me están engañando. Yo dije, la última niña será María Guzmán, entonces. Ya. ¿Alguna pregunta? Díganle a sus compañeros porque le respondan. ¿Cómo uno se siente cuando no le responden? Pregunte. Pregunten el curso, pregunten. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ah? No, profe, nada. Profe, por ¿Le mi quedó parte todo clarito? claro. ¿Le quedó claro? Lo que hablaban sus compañeros es súper importante. Entonces, ¿por qué el balance hídrico? ¿Por qué medir la diuresis? Porque, por ejemplo, decían muy bien sus compañeros que a través del balance hídrico, a través de la medición de diuresis, se pueden pesquisar algunas patologías. Por ejemplo, nombraba la insuficiencia renal aguda, pero también está la crónica. El paciente renal crónico, ¿ya? La capacidad que tiene el riñón se pierde, por lo tanto deja de funcionar. El paciente renal crónico se somete a una diálisis, porque si ustedes deberían de saber de que el riñón es el filtro natural que tenemos para eliminar todo tipo de toxina a través de la orina. Y cuando este filtro falla, deja de funcionar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo retiene todas esas toxinas y se empieza a intoxicar. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la enfermedad renal, insuficiencia renal crónica, el paciente se altera la presión arterial, se altera lo que es la parte cardiovascular, específicamente el corazón. Entonces el paciente sí o sí tiene que ser dializado y la diálisis se hace día por medio, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Entonces, es súper importante en un paciente que es que se dializa, que tiene una insuficiencia renal crónica, la medición de la orina, porque algunos orinan un poco y otros prácticamente están en anuria, como decía su compañera, no orinan absolutamente nada. Entonces es importante tanto el ingreso, ¿ya? En estos pacientes, específicamente el paciente con insuficiencia renal crónica, el balance es muy estricto porque ellos tienen que consumir una cierta cantidad de líquido, ¿ya? Y ver cuánto es lo que están eliminando. Entonces, si lo pueden eliminar a través de la orina o van reteniendo. Entonces, por eso que el paciente renal es, pero muy complejo, esto de lo que es el balance hídrico y que va en estrecha relación con lo que es la diuresis. ¿Ya? Viendo el power que presentaron sus compañeros, tenemos, ¿no es cierto?, lo que nosotros habíamos hablado, que es lo que era un balance, que es la cuantificación y registro de todos los ingresos y egresos de líquidos de un paciente en un tiempo determinado en horas. Por eso que es importante cuando los casos clínicos que yo les he presentado, tienen que fijarse a qué hora ingresó el paciente. Entonces, de ahí vamos a sacar cuántas horas es el balance, si es total, parcial, ¿ya? Dependiendo la hora de ingreso.
Los líquidos intracelular y extracelular, ¿no es cierto?, varían según ciertos factores como la edad, la masa corporal, el sexo, las enfermedades y las dietas. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos bien en cuenta todo eso, ¿ya? Los tipos de balance yo creo que quedaron súper claros con neutro, positivo y negativo, ¿ya? Ahí no hay mucho que agregar. ¿Cómo podemos calcular el balance? ¿Ya? El peso del paciente, por eso que el caso siempre tiene que tener el peso, porque hay fórmulas, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos, por ejemplo, de las pérdidas insensibles, que la fórmula dice que es 0,5 por kilo de peso del paciente por las horas del balance hídrico. Entonces, es importantísimo el peso del paciente. La cantidad de horas por la que se calcula el balance, los ingresos y los egresos. El agua endógena, la fórmula es 12,5 por las horas que se realizan en el balance. Acá teníamos bien claro este asunto de el balance, ¿no es cierto?, hídrico, los componentes, la fórmula del balance hídrico, más los ingresos y los egresos. Los ingresos son los líquidos por vía oral. Los líquidos por vía intravenoso, los medicamentos, ¿no es cierto?, que yo le he puesto analgesia, antibiótico, en bolo, ¿ya? Son los medicamentos, la sangre o derivado, los alimentos y las irrigaciones también, ¿ya? ¿Qué es lo que son las irrigaciones? Cuando, por ejemplo, se está irrigando un paciente, se le está administrando algo. Y los egresos, la orina de 24 horas o las horas que requiera el balance, ¿no es cierto?, dependiendo de la hora de ingreso del paciente, las pérdidas insensibles que tenemos la fórmula, las pérdidas fecales, las pérdidas por sonda. La sonda nasogástrica, yo creo que ahí queda como una duda con respecto a ustedes que me lo han preguntado, pero volvemos a repetir que la sonda nasogástrica, por ejemplo, en un paciente dismovilizado, un paciente que tenga un daño neurológico, por ejemplo, este paciente puede recibir alimentación por la sonda nasogástrica. Entonces, esto va en los ingresos, porque está recibiendo. Pero la sonda nasogástrica también puede ser, ¿no es cierto?, que el paciente tenga una obstrucción intestinal, entonces yo estoy sacando, ¿ya?, egreso, salida, drenaje. Entonces también, dependiendo dónde esté situada, en este caso, la sonda nasogástrica. Entonces, puede servir para los dos, tanto para los ingresos como para los egresos, según el caso lo diga, para que no se confundan. Las pérdidas por drenaje. También hay drenaje que está en aspiración central, a caída libre, etc. ¿Qué pasa con los sangrados? También nosotros, si hay un sangrado excesivo, por ejemplo, de una herida operatoria, ¿ya?, en donde el apósito sale empapado, quiere decir que este paciente está sangrando de alguna parte donde se hizo algún tipo de cirugía. Entonces, esto también, si es considerable, también hay que ponerlo acá en los egresos. Puede que el paciente esté sangrando, ¿ya? Por ejemplo, tenga una rectorragia, ¿ya?, que está sangrando, ¿ya? Una mujer puede estar sangrando después de un parto, ¿ya? Una histerectomía, cuando le sacan el útero, no queda bien sellado el fondo del saco y puede estar sangrando también. Entonces, esos sangrados también se pueden cuantificar, ¿ya? Y esto es lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, lo que es el balance hídrico. ¿Queda claro al respecto eso? ¿Alguna duda? Por favor, es el momento de que ustedes hagan todas sus consultas y no se queden con ninguna duda, por favor. Profe, yo quería preguntar. ¿Quién? Nikita. Dígame. Como usted decía lo del sangrado y eso, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Ahí hay alguna bolsita o algo si alguien está sangrando? Lo podemos pesar, ¿no? Ay. Podemos pesar un apósito seco,
¿ya? Y un apósito empapado quiere decir que está lleno de sangre, por ejemplo, ¿ya? O los coágulos también, ¿no es cierto? Porque la sangre se coagula. Entonces, los coágulos también se puede cuantificar. Entonces, eso lo vamos echando en un riñón, en un guante y lo pesamos, ¿ya? Entonces, Ya, eso también nos puede dar un indicio de cuánto aproximadamente. Porque, por ejemplo, no crean que es solamente los líquidos, líquidos, líquidos. Todo lo podemos llevar a líquido. Por ejemplo, una gelatina, ¿ya? También lo podemos llevar a líquido. Porque la gelatina es prácticamente agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, un flan es agua. Entonces, si la compota mide 200 cc, es lo que nosotros vamos a cuantificar. Una compota de gelatina, una compota de flan, son 200 cc, 150 cc. Entonces, ustedes eso lo anotan en los ingresos, ¿ya? Como líquido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que le quede duda? Chicos, es el momento, pregunten. Después va a salir en la prueba con balance hídrico, PAE con balance hídrico. Y ahí tenemos que ver si entendimos o no entendimos. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Más preguntas para pasar a lo que es diuresis. Aunque lo explicó muy bien su compañera, ¿ya? Acá, por ejemplo, ellos pusieron un medidor, ¿ya? Esto es, ¿no es cierto?, una bolsa recolectora de orina que va inserta acá, la sacaron para eliminar esto que es la orina de no sé cuántas horas, pero acá también tiene una medición, ¿ya? Este frasquito chico que está acá en la orina me puede también indicar si yo lo quiero medir cada una hora. Yurinal. Sí, profe, dígame. ¿Tú encontraste por ahí en tu cuánto es el ml hora, lo normal? O lo que uno necesita saber cuánto tiene que orinar un paciente por una hora. Porque, por ejemplo, cuando es un balance estricto, nosotros acá en esta medición de este frasquito chiquitito que aparece al lado, ahí vamos midiendo por hora. Por ejemplo, de las 3 hasta las 4, ¿cuánto orinó el paciente? De las 4 hasta las 5, ¿cuánto orinó? Y lo vamos vaciando acá en esta bolsa. Entonces vamos sacando la cuenta cuánto está orinando cada una hora. Y después hacemos el recuento total de las 24 horas. ¿Encontraste algo por ahí? ¿Cuánto ml hora? Profe, Yuri. encontramos, quiero decir, los de 24 horas, que decía que tiene que ser entre 800 y 200 mililitros. Entonces, si es por hora, serían como, a ver, ¿cuántos serían? Como 80, un poquito más. Menos. ¿Menos? Son 30 a 50 ml hora. 30 a 50 ml hora. Eso. Sáquelo 3 por 24. ¿Cuánto le da? 72 mililitros diría. No, pues. Son 30. 30 por 24. Sí, por 720. 24. Claro, aproximadamente, ¿no es cierto? Aproximadamente. Si lo sacamos por 50, por 24, me va a dar 1200. ¿Es lo que usted estaba diciendo? Aprox, 24 horas. Sí, profe. Esto es lo mínimo que nosotros deberíamos saber que el paciente está orinando hora, entre 30 y 50 ml hora, lo mínimo. Puede orinar mucho más, ¿no es cierto? Como usted decía, 1200, 1500, 1800, ¿ya? Entonces, cuando el paciente, ¿qué nos indica eso si nosotros estamos midiendo horario? Cada una hora estamos midiendo.
estamos sabiendo si el paciente realmente está haciendo la orina que le corresponde, porque de repente, a lo mejor en una hora, en vez de orinar 30 a 50, orinó 10, orinó 20, o simplemente no orinó. Entonces puede tener una afección renal, ¿ya? Entonces, todo esto nos va indicando algo. Entonces, no es porque nosotros queramos hacer cosas, pero el paciente lo requiere, ¿ya? También Yuri habló con respecto al color, al olor, ¿ya? Que es importante que nosotros pesquisemos. Cuando nosotros hacemos esta trasvasije, ¿ya? Sacamos de acá del recolector y lo echamos a un frasco, vamos a sentir el olor, ¿ya? A simple vista, porque todos estos son transparentes. Yo no sé si en el laboratorio les mostré algún recolector de orina. Estos son recolector de orina horario, porque traen esta cápsula aquí adosada. Entonces se miden horario por hora y después se vacían acá esta bolsa. Pero hay diferentes tipos. Hay unos que no traen esto, simplemente traen la bolsa nomás, pero acá en la bolsa también tenemos medición, ¿ya? Que no es tan exacta como acá. Pero, por eso les digo, hay diferentes tipos, ¿ya? Entonces es importante esto que nosotros vamos midiendo. Hoy en día debería ser, ¿no es cierto? Ustedes como unos buenos profesionales de enfermería mañana tienen que medir con exactitud y no al ojímetro. Ah, hay como 800. No, parece que hay como 500. Entonces, entre 800 y 500 hay 300 de diferencia. Entonces, eso lo tenemos que tener como bien claro, que el ojímetro nos sirve. Parece que la Catherine Contera habló del procedimiento, ¿ya? ¿Cómo se mide esto, no es cierto? ¿Y para qué? Entonces, siempre ustedes tengan un objetivo bien claro, para qué, cuándo, cómo, y contéstense esas preguntas ustedes, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer una medición, ¿no es cierto?, de lo que está eliminando el paciente. ¿Por qué? Porque el médico lo indicó, o porque esto me puede dar un indicio de cómo está eliminando nuestro paciente. ¿Qué vamos a necesitar? La técnica de enfermería nos dice que nosotros siempre, antes y después de un procedimiento, porque este es un procedimiento, tenemos que lavarnos las manos. Entonces, el lavado clínico de manos es antes y después de cada procedimiento. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Los materiales que vamos a necesitar: guantes guantes desechables, vamos a usar, o de procedimiento, como quieran llamarlo ustedes, pero es lo mismo. Guantes de procedimiento, vamos a necesitar dónde vamos a recolectar la orina, ¿ya? En un frasco graduado, y esos frascos son exactos. Entonces, si el paciente eliminó 750, 780, va a estar bien definido cómo nosotros tenemos que medirlo, y no al ojímetro que dice, ah, pero es que acá tiene de, no sé, de 500 en 500, y está como en la mitad de 500, entonces deben ser como 250. Eso es al ojímetro. Entonces, siempre tiene que estar la copa graduada, ¿ya? Siempre hay de vidrio generalmente, ¿no es cierto? O frascos de vidrio, o en algunas partes también hay unas copas graduadas de plástico, pero que tienen que ser graduadas, ¿ya? A lo mejor una chata, un pato, y nosotros vamos haciendo la medición ahí en esa copa graduada. Como conclusión, tenemos que realmente lo que es balance hídrico y control de diuresis, que van pero de la mano, realmente tenemos que hacerlo, y es nuestra función como profesionales de enfermería supervisar que el personal técnico, ¿ya?, o el personal que tenemos a cargo cumpla con este objetivo de realmente hacer un balance hídrico como corresponde, ¿ya? Dijimos que más adelante
no sé si vamos a alcanzar, pero hay unos balances que son estrictos, como por ejemplo medir si el paciente está con una temperatura más elevada, por ejemplo, con fiebre, con 39, 40 de temperatura, va a tener sudoración. Entonces, eso también se puede y hay fórmulas para medir, ¿ya? Yo pensé que eso iban a ustedes a presentar, pues, la fórmula de cómo se consigue eso, ¿ya? Pero en general está bien. Yo los felicito que realmente están bien, los integrantes del grupo hicieron como corresponde, ¿ya? Y solamente agradecerles y lo importante que ustedes haciendo van aprendiendo, porque cada uno hizo algo y lo revisaron y lo estudiaron y buscaron material, entonces realmente ustedes mismos están aprendiendo cosas nuevas, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros ya habíamos visto esto porque yo les había pasado un PPT de lo que era el balance hídrico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. ¿Sí? Entonces no era tan desconocido para ustedes, pero es importante, ¿no es cierto?, que lo volvamos a repetir porque estamos trabajando justamente en eso, en hacer un balance, un caso clínico con balance hídrico. Entonces nunca va a estar de más volver a incursionar en lo que es el balance hídrico y la medición de diuresis. ¿Alguien de los que están de los 32, alguien tiene algún comentario, algo que agregar, algo que pueda aportar? Escucho. Escucho, Profe, dígame. ¿y qué pasaría si un balance hídrico sale mal o lo toman mal, algo así, en un turno? A ver, a ver, ¿Cómo explíqueme, solucionarlo? pero ¿cómo mal? ¿Qué es lo que es mal? O sea, quizás que no sume una cantidad o que bote esa cantidad que tenía que sumar, cosas así. Pero, a ver, especifíqueme, como por ejemplo que en vez de anotar la orina, o sea, en vez de medirla, dice usted, algo así. Sí, la Ya, botan o ya. no sé. Entonces, por ejemplo, existen todavía, ¿no es cierto?, en todas las unidades como recordatorio, como recordatorio. En diferentes partes, por ejemplo, hay una pizarrita, ¿ya?, en la cabecera del paciente, en donde sale su nombre, su diagnóstico, por ejemplo, ¿ya? Y hay letreros que se colocan, por ejemplo, balance de 24 horas, balance hídrico estricto, ¿ya?, que nosotros podemos adosar ahí para que el personal, usted cuando recibe turno, ¿ya?, tiene que anotar en su libreta que Juanito Pérez, ¿no es cierto?, de la cama 1, está con balance hídrico. Entonces, todo lo que se le dé al paciente, y eso también lo saben los nutricionistas, entonces tenemos estandarizado lo que es un vaso, lo que es una taza, lo que es una compota, lo que es un plato hondo de sopa, por ejemplo, ¿ya? Eso ya está estandarizado en el servicio de salud donde está este paciente. Entonces, si la nutricionista dice de que el plato de sopa es de 200, eso lo tenemos claro todo el equipo, que la sopa es 200. ¿Cuánto se comió el paciente? ¿Se la comió toda o se comió la mitad o simplemente no se la comió? Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos bien claras. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que el paciente con balance hídrico debería tener un reposo absoluto o estricto, que se pueda levantar al baño. Entonces, ahí nosotros tenemos que educar a nuestro paciente para
que el paciente, hombre o mujer, orine la mujer en una chata, el varón en un pato, para que nos tenga la orina ahí y nosotros poder medirla y anotarla en su balance. ¿Me entiende? Entonces, en la mañana orinó 200, en la tarde orinó 150 y en la noche orinó 100. Y después yo sumo todo eso y me va a dar la cantidad que el paciente orinó durante las 24 horas. ¿Más o menos le queda más claro, hija, Nikita? Sí, profe. Ya. Profe, pero ¿y si, digamos, el paciente va al baño y tiene prohibido tomar agua y toma agua y después no dice nada? Ese es el problema, por eso que nosotros tenemos que tener bien claro cuando un paciente, vuelvo a insistir, le pongo el letrero de balance hídrico, entonces el personal ya está alertado que ese paciente, ¿no es cierto?, en la entrega de turno o cuando ingresó, el médico le dejó indicación de balance hídrico. Entonces todo el mundo tiene que estar en conocimiento que ese paciente, muchas veces el paciente va a defecar, por ejemplo, y nosotros tenemos que ir a observar qué es lo que defecó, ¿ya? Si fue una cantidad, no sé, poca, mucha, mediana, entonces la calculamos en 100, 150, 200, ¿ya? Dependiendo la textura, si fue disgregada, si fue diarrea, ¿ya? Si fue bien formada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que observar y por eso que nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes y decirle, si usted toma agua, perfecto, no hay ningún problema, pero tiene que avisarme cuánta agua tomó. Entonces también el personal de nutrición también está adiestrado al respecto. Cuando ellos llevan, por ejemplo, agua de infusión, agua de monte que le llaman, ¿ya? Agua de infusión, agüita de, no sé, pues de matico, agua de, ¿qué más? Agua de, no sé qué, infusión, pero de algún de estos montes que hacen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el jarro mide 1,5 litros, ¿ya? Entonces, si el paciente se tomó el jarro completo, le agregamos como ingreso oral, ¿ya? De agua, de jugo de monte, de lo que le hayan llevado. ¿Cuánto? ¿Se lo tomó entero? Eso es 1,500. Si se tomó la mitad, vamos sacando la cuenta de cuánto realmente el paciente ingirió, ¿ya? Entonces, todas esas cosas las tenemos como estandarizadas y está clarito lo que tenemos que hacer, es anotar nomás. Y ustedes a futuro como profesionales de enfermería tienen que su equipo, ¿ya? Su equipo, su servicio tiene que estar al tanto de qué es lo que es un balance hídrico y es su función, o sea, nuestra función como profesionales de enfermería, mantener al equipo bien adiestrado, bien educado al respecto de lo que hay que hacer cuando se realiza un balance hídrico. Porque no a todos los pacientes se le hace balance hídrico, sino que solamente por indicación médica, porque el paciente tiene alguna afección, tanto renal, ¿no es cierto?, que es la principal, ¿ya? O que comprometa su estado general. Cuando los pacientes se compromete el estado general, obviamente que es un paciente crítico, un paciente de cuidado, por supuesto que vamos a tomar un balance hídrico porque queremos saber lo que entra y también lo que sale. Entonces, para ver, ¿no es cierto?, qué pasa con nuestros pacientes, si sus funciones están, su organismo está funcionando de buena manera, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas como claras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Profesor, por acá, Catherine. Dígame. Profesor, bueno, yo cuando estuve recolectando información, salía que es nuestra responsabilidad tener el registro, llevar el registro, anotarlo, pero también es posible que lo haga otro miembro de nuestro equipo de salud. Sí, pues, el técnico generalmente lo realiza, nosotros supervisamos que se haga. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Yo siempre les he dicho a ustedes que nuestra función es la gestión del cuidado, ¿verdad? Entonces nosotros somos responsables
responsable del cuidado del paciente. Si bien es cierto, el técnico puede realizar, por ejemplo, la medición de diuresis, ¿ya? Pero lo que le decía anteriormente, no al ojímetro. Para eso existen las copas graduadas. Por lo tanto, tiene que hacer la medición como corresponde. Entonces, no es lo mismo que el paciente, no, si tiene como 200, no, parece como 300, ya le voy a poner 250. No, tiene que ser, ¿no es cierto? Y ahí está nuestra supervisión, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a supervisar eso que realmente se cumpla como corresponde? Acá en enfermería, en salud, nosotros no podemos por si acaso. Al ojímetro, ¿ya? Le ponemos la mano en la frente al paciente, tiene 36,5. No, ¿ya? Le tomamos, tiene 80 de pulso, listo. ¿Y para qué le voy a tomar la presión? Porque debe tener como 120, 80, listo. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir, no deben ocurrir, ¿ya? Por ningún motivo. Para eso, nosotros tenemos que supervisar al personal que está haciendo algunas técnicas, esas actividades. Por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento, porque si no da lo mismo. Porque si usted no conoce, el que nada sabe, nada teme. Entonces, el paciente se puede complicar y uno no tiene idea del por qué se complicó. Entonces, oye, este caballero habrá orinado, ¿no? No sé. No, sí, el balance está bien, pero realmente orinó o no orinó porque él tenía un problema. No estaba orinando, en el turno anterior no orinó nada. Y como ahora orinó 2000, ¿cómo eso? Entonces, hay que entrar a preocuparse. Para eso está, eso es lo que es supervisión. Entonces, nosotros vamos a tener personal a cargo. Ustedes, cuando se reciban, van a tener personal a cargo. Tienen que supervisarlo. Entonces, no es confundirse, no es andar con el látigo atrás de las personas, pero nosotros tenemos que también tener bien claro esa responsabilidad que nos cabe como profesionales de la enfermería. ¿Más o menos le queda claro, Catherine? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No teman, si yo no los muerdo. Pregunten nomás. ¿Más preguntas? ¿Más consulta? ¿Más preguntas? ¿Más consultas, chicos? Si no hay más preguntas, yo estoy corrigiendo, me faltan todavía, pero las menos, yo creo, me faltan algunas, tengo algunas notas ya puestas en el, ¿cómo se llama esto? En el portal docente están puestas algunas notas del PAE, ¿ya? Algunas notas ya están puestas. Me faltan algunas corregir. Yo creo, como esta asignatura es PAE, que hay algunas confusiones con respecto al diagnóstico. Entonces, no sé si esas confusiones son con respecto a que ustedes no tienen el libro o todavía no lo saben manejar. De las que tengo yo, hay varias, ¿no es cierto?, que realmente no sé qué pasó. Entonces, ustedes me pueden decir, preguntar qué pasó, ¿ya? Porque tengo como 16, 32 corregidas, ¿ya? Y ustedes son 40 y algo de las 32 que tengo corregidas. Entonces, es importante que ustedes, 46, tengo 32, me falta un poquito. Es importante que ustedes pregunten, chicos, ¿ya? Porque a veces, ¿no es cierto? No sé si todavía tienen esa confusión de qué es lo que es por ejemplo, esto que es el diagnóstico real. El diagnóstico real tiene relacionado con y manifestado por, es el real. Y el diagnóstico potencial o de riesgo solamente tiene el relacionado. Y eso pareciese que no está muy claro con respecto a los
PAES que yo ya he revisado de ustedes. Entonces, me gustaría que si alguien tiene esa confusión todavía, pregunte, no me queda claro, lo podemos volver a revisar, porque de ahí parte todo. Si yo no tengo un diagnóstico, ¿ya? Y solamente le pongo, no sé, el enunciado, ¿ya? Hago el PES, pero no tengo el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? Tengo el problema, la categoría diagnóstica, tengo la etiología o causa, tengo los signos y síntomas, pero no puse ningún diagnóstico. Entonces yo no soy adivino para saber cuál es su diagnóstico. Ahora, esto, ¿no es cierto?, lo hemos hablado harto y tengo que tener un objetivo. Y tiene que estar relacionado ese objetivo con la valoración, específicamente con las necesidades que encontré alteradas, ¿ya? Eso me va a dar un indicio cuál es el problema del paciente. Si el problema del paciente es de tipo respiratorio, tengo que buscar un diagnóstico relacionado con ese respiratorio. Porque si yo puse las necesidades respirar, ¿no es cierto?, que está alterada por la obesidad, está alterado por el asma, no sé, por distintas funciones, ya, ¿qué pasa con el patrón respiratorio disminuido, alterado, etcétera, etcétera? Tengo que irme para allá. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mejorar el patrón respiratorio. Perfecto, ¿ya? Ese es un objetivo. Entonces, los objetivos tienen que ser precisos, ¿ya? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Entonces, mejorar el patrón respiratorio. Perfecto, ese es mi objetivo. Entonces, busco un diagnóstico relacionado con eso. ¿Qué pasa con el patrón respiratorio? Y empiezo a buscar en el NANDA. Y ahí me va a decir, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que ver. Entonces, si lo voy a hacer uno real, entonces, el real diagnóstico, ¿ya? No sé, déficit de patrón respiratorio relacionado con por la etiología o la causa, manifestado por los signos y síntomas. Ese es el real. Ahora, de ese real tengo el objetivo, que es mejorar el patrón respiratorio, y voy a planificar y voy a intervenir o ejecutar, ¿ya? Y después voy a evaluar el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Puede que me resulte y puede que no. Entonces, si el resultado es negativo, yo ¿qué es lo que hago? Cambio, porque el proceso de atención de enfermería no es rígido, es cambiante. Lo puedo cambiar, ¿ya? Entonces, busco, por ejemplo, no sé, cambio de posición, ¿ya? Al paciente por insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Cambio de posición en la planificación, ejecuto, yo realizo, yo en primera persona o delego a, pero yo hago, yo hago, ¿no es cierto? Porque es lo que yo estoy haciendo, la intervención que estoy haciendo, ¿ya? Coloco al paciente en posición semifauler, ¿ya? Y evalúo eso, el resultado. La saturación de oxígeno de 89 subió a 91 con el cambio de posición del paciente a los 10 minutos, a los 5 minutos, a los 20 minutos. ¿Ya? Eso lo voy haciendo, pero inmediato. Entonces, yo hice un cuadrito cuando le enseñé la planificación, la ejecución y la evaluación. Hice un cuadrito. Váyanse y guíense por eso. Pueden hacer 1, 2 o 3 planificaciones. Pero si me hacen una sola planificación, ¿ya? Pero que sea acorde a, porque lo ideal es que ustedes prioricen, ¿ya? Está bien, el control de signos vitales, sí, con énfasis en la saturación de oxígeno, por ejemplo, en el conteo de las respiraciones, perfecto, pero ¿qué es lo que es más importante? Entonces, que el paciente respire o no respire, si está con una hipoxia severa de 80, entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Primero está la respiración. Si yo lo tengo como necesidad número 1 alterada, porque tiene hipoxia severa, porque tiene asma bronquial, porque tiene un montón de cosas, obesidad,
y la obesidad me impide, ¿no es cierto?, ventilar de buena manera. Entonces, eso va a ser como mi prioridad. El diagnóstico está relacionado y el objetivo también. Entonces, planifico, ¿ya? Cambio de posición, o una posición semi-Fowler, lo realizo y obtengo el resultado. No es muy bueno. De 80, voy a inventar, de 80 subí a 81. No me resultó mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué? Cambio eso y pido indicación médica para oxigenoterapia. Oxigenoterapia como planificación, ¿ya? Según indicación médica. Yo realizo oxigenoterapia, pero ¿de qué tipo? Yo les pasé eso a ustedes, lo que era la oxigenoterapia, que lo fue extra, ¿no es cierto? Yo se los pasé que tenemos de alto flujo, de bajo flujo. Entonces, si voy a poner 2 litros o 3 litros, voy a poner por naricera o por una máscara común. Eso les dije. Entonces, eso tienen que tenerlo claro y no por ¿cómo se llama? Venturi, porque el Venturi son con más litros, porque tenemos ¿de cuántos tipos de oxigenoterapia tenemos? De alto flujo y de bajo flujo. Entonces, alto flujo es la Venturi. Entonces, no se confundan. Hay cosas que todavía no manejan bien ustedes, pero tampoco preguntan, pues chicos. Entonces yo tampoco soy adivino al respecto. Pero si ustedes pidieron indicación médica para oxigenoterapia, instalaron oxigenoterapia con una FiO2 de tanto, eso también lo vimos, de la FiO2, cuántos litros por minuto voy a pasar, ¿ya? Y va a ser de bajo flujo, de alto flujo. Si es de bajo, puede ser una mascarilla común o una bigotera, o naricera, como quieran llamarle, ¿ya? Por 2 litros por minuto. Evalúo, ¿ya? El resultado y el resultado me va a dar que de 86 que tenía el paciente, ahora tiene 92. ¿Con cuánto? Con 2 litros de oxígeno a los 5 minutos, 10 minutos de instalado el oxigenoterapia. Entonces, esas cosas tienen que ir como claritas. Si yo pongo una lista de 2, de 3 cosas con punteo nomás, ¿ya? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después pongo otra lista que no sé cuál es cuál. Entonces, por eso que yo le hice un cuadrito, le dije póngale número, ¿ya? 1, 1, 1. Entonces, planifico una cosa, ejecuto o realizo una cosa y evalúo esa misma cosa. Entonces, lo tengo como más claro. No sé, no sé si ustedes no quieren entender, pero cómo yo evalúo algo que ustedes están pensando que es totalmente diferente, algo que realmente cuesta porque me ponen uno solo y no sé pues si ese objetivo es para el real o es para el potencial o es para los dos. No entiendo. Son cosas diferentes. Entonces, yo estoy pidiendo solamente 2 diagnósticos. A lo menos que me pongan 3 planificaciones, 3 ejecuciones y 3 resultados del real y 3 del potencial. Nada más, no estoy pidiendo nada más. No quiero que me pongan tampoco 2 reales, ¿ya? 2 potenciales. No, uno solo, pero con tres planificación, esa misma planificación van con las intervenciones o ejecución y esas mismas 3 van con los resultados, que es la evaluación, para que sea entendible, porque esto es universal. El PAE, el proceso de atención de enfermería, es universal. Donde ustedes vayan, si van, no sé, a Canadá, va a ser el mismo. Si van a Estados Unidos, va a ser el mismo. Si van a México, va a ser el mismo. Es un orden que nosotros tenemos que tener en la enfermería, porque la enfermería es universal. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Hola. Hola. Estoy hablando No, profe, solo. nada. ¿No? Gracias, Luis.
siendo 1/4 para las 4, voy a dar por terminada la clase. No sé qué les pasa a ustedes porque no intervienen. Pero bueno, es nomás. A las 4 nos conectamos de nuevo para ver lo que es el enfaco. ¿Ya? Adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe.